nosotros consagrándonos a Dios, dejando el mundo, dejando el pecado, todo lo que nos separa de Dios obviamente, y poder convertirnos y arrepentirnos de todo corazón para que el Señor nos pueda usar y podamos nosotros ser salvos con la ayuda del cielo. Así que bienvenidos todos ustedes, los quiero, los aprecio, hermanos, y estamos aquí para predicar el mensaje de la verdad presente y queriendo despertar a las almas sedientes, a las almas que están durmiendo obviamente también en la iglesia adventista y en el mundo, para que ellos también puedan tener esa gran oportunidad de despertar y poder estar en los caminos del Señor y ser parte del pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Hermanos, antes de comenzar quiero dirigirme la atención a Dios y pedir la bendición del cielo para que Él pueda bendecir este video, hermanos, que vamos a estar hablando unos mensajes muy importantes, muy críticos, urgentes. La guerra civil, posiblemente habrá guerra civil en los Estados Unidos, y también hablando sobre la música mundana que se ha infiltrado dentro de la iglesia adventista, y también el proyecto 2025, esta agenda que los conservadores en el país de los Estados Unidos están queriendo promover. Pero vamos a tener una oración esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos quieres a nosotros, Señor, a pesar de lo malo que somos, pecadores, pero queremos nosotros sentir tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, para que podamos ser usados por ti, Señor, transformados completamente, dejar el mundo y seguir adelante, Señor, con esta gran obra que tú nos has otorgado. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos servirte como tiene que ser y que podamos despertar a los hermanos. Muchas gracias, Señor, por todo, y gracias especialmente por tu Hijo unigénito que murió en la cruz del Calvario. La honra y la gloria solamente para Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Me gustó, hermanos, mucho lo que dijo un predicador que escuché yo una vez, que dijo que si la necesidad más grande del mundo hubiese sido información, nos hubiera mandado un maestro. Si la necesidad más grande del mundo hubiese sido tecnología, nos hubiese mandado un científico. Y si la necesidad más grande del mundo hubiese sido el dinero, nos hubiera mandado un economista. Pero porque la necesidad más grande del mundo y urgente era el perdón, nos mandó un Salvador. Hermanos, estas palabras son ciertas. El mundo necesita saber de Jesucristo. Necesita saber de que hay un Dios en el cielo que los ama y los quiere a ellos. A todas las personas se le ha dado la posibilidad y la oportunidad de poder ser salvos. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Jesús viene a este mundo muy pronto, hermanos. Su venida es inminente y debemos de preparar a las personas y despertar al mundo para que ellos puedan obviamente aceptar este plan gratuito de salvación y que puedan conocer al Hijo de Dios, Jesucristo, que es, hermanos, mi mejor amigo, y espero que sea tu mejor amigo también. Él nos ama de una forma tan grande, hermanos, y quiere protegernos, quiere ayudarnos a nosotros, hermanos, para que podamos estar haciendo las cosas como tiene que hacer, hermanos. Daniel, el capítulo 12, versículo 1, dice el versículo, muy importante, crítico, hermanos, de esta tarde, hermanos. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel, hermanos? Es Jesucristo, el gran arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, gloria sea a Dios, hermanos, que nosotros tenemos a Jesucristo, que es nuestro gran rey. Él es el príncipe del pueblo de Dios. Y Él está a punto de venir a este mundo, hermanos, y poder salvar a su pueblo, hermanos, llevarnos a nosotros a la Canaán celestial. Pero vamos a tener que pasar por pruebas, aflicciones, hermanos, persecución y hasta muerte en este mundo, como dice Mateo el capítulo 24. Y dice de que vamos a ser perseguidos, hermanos. Martureo, vamos a tener que sufrir persecución y vamos a tener que dar testimonio, hermanos, hasta incluso con nuestra vida, ser mártires por defender la verdad de Dios, hermanos, porque Satanás con los ángeles caídos y sus demonios, juntamente con los gobernantes y los países, reinos terrenales, se van a unir con la iglesia falsa, Babilonia,
la gran ramera, Apocalipsis, el capítulo 17, hermanos. Se une la iglesia y el Estado para perseguir al pueblo de Dios, y nosotros, hermanos, vamos a tener que poner nuestra confianza en el Señor, como dice aquí el versículo que acabamos de leer. Miguel va a pelear y va a liberar a su pueblo, hermanos. Así que no hay que tener miedo, hermanos. No hay que tener nosotros perplejidad o que nuestros corazones estén desfalleciendo, escondernos debajo de la roca. No, hermanos, porque Jesucristo va a pelear por su pueblo y Él va a asegurarse de que nosotros no nos vaya a pasar nada malo, hermanos. Y va a tener la victoria sobre las fuerzas del mal. Hermanos, en los últimos años ha habido realmente una conspiración o una plática de que posiblemente puede haber, hermanos, en los Estados Unidos de Norteamérica, una segunda guerra civil. Como ustedes saben, hermanos, la primera guerra civil se llevó a cabo en el año 1861, desde 1861 hasta 1865, cuando el presidente Abraham Lincoln fue el presidente y liberó obviamente a los afroamericanos de la esclavitud, a los esclavos, hermanos. Pero hay obviamente una posibilidad de que haya una segunda guerra civil en los Estados Unidos. Y algo que quiero aclarar, hermanos, es que no sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado este supuestamente rumor de que muchos adventistas o predicadores o hermanos en el pasado, yo he escuchado que ellos han dicho de que la hermana White dijo en los escritos de que iba a haber una segunda guerra civil. Hermanos, yo he estudiado esto, lo he tratado yo de confirmar y no he encontrado ningún pasaje donde la hermana White está haciendo énfasis de que va a haber una segunda guerra civil. Eso solamente es rumor, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el material y la información que encontramos en las redes sociales, porque, hermanos, si no lo estamos confirmando, entonces vamos a estar dando información que no es cierta, que es obviamente falsa, y tenemos que confirmar esa información, tenemos que verificarla, hermanos. Pero lo cierto, hermanos, es que los Estados Unidos, el gobierno, el ejército, están preparándose para una posible guerra civil en los Estados Unidos, hermanos, porque en las elecciones, hermanos, que van a estar sucediendo aquí dentro de poco, unos menos de 3 meses, hermanos, vemos, hermanos, cómo el mundo y este país está polarizado entre dos personas, entre dos bandos, entre dos grupos. Están los republicanos y los demócratas. Y las personas, hermanos, las redes sociales, las noticias, la televisión, la programación, todo esto, hermanos, está poniendo a la gente con un estupor de odio y violencia y de división y rivalidad. Entonces, el mundo, especialmente los Estados Unidos, hermanos, que sabemos que es la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, la segunda bestia que sale de la tierra, tiene 2 cuernos semejantes a los de ¿qué cosa? De un cordero, pero habla como dragón en el final, va a ser el que va a hacer que todas las personas, hermanos, moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida fue, ¿qué cosa? Sanada, hermanos, ¿ok? Que es la Iglesia Católica Romana, es el Vaticano. Pero en este país, hermanos, en estos momentos estamos viendo que la política está completamente, hermanos, dividida y en grande enemistad, hermanos. ¿Ok? Hay mucha división, hay mucho odio, mucha violencia en los partidos políticos, hermanos, y posiblemente, dependiendo quién va a ser elegido en noviembre, hermanos, ya sea Trump o Kamala Harris, va a haber, hermanos, una insurrección y va a haber discordia civil aquí en este país de los Estados Unidos. Hubo una película que salió hace unos meses atrás, en este año, el 2024, que se titula Guerra Civil o Civil War en inglés. Y les voy a leer un poco el trasfondo y el contenido de esta película, hermanos. Dice, Guerra Civil es una película épica, bélica, distópica, de acción anglo-estadounidense, escrita y dirigida por Alex Garland. Está protagonizada por Kristen Dunst, y bueno, menciona a todos los actores, no los voy a leer todos. Y la historia ambientada en un futuro cercano sigue a un equipo de periodistas que viajan por los Estados Unidos durante una guerra civil que ha envuelto a la nación estadounidense. Civil War se estrenó en South by Southwest el 14 de marzo del 2024 y se estrenó en cine en los Estados Unidos por todas las ciudades. Hermanos, la élite, los globalistas, ellos siempre van a darnos a nosotros como una visión
o van a profetizar o a decir lo que va a pasar en el futuro. Estamos hablando de la nueva orden mundial, hermanos, que es Satanás, los demonios, los ángeles caídos. Son los agentes satánicos que están operando para pelear contra la obra de Dios. Esta élite, los globalistas, el cabal, la cabala, ellos, hermanos, están dejándoles saber a las personas lo que van a hacer ellos, lo que están planificando realmente. Y entonces en este video, hermanos, quiero darles a ustedes mucha información, datos y estadísticas, hermanos, que han sido verificadas. Y si ustedes gustan, les puedo pasar esta información. No hay problema, hermanos. Pero quiero hacer mención de esto muy importante, hermanos. El Espíritu Profecía nos está advirtiendo lo que iba a estar pasando en los últimos tiempos, hermanos, ¿verdad? Porque sabemos nosotros, como dice la palabra de Dios, que iba a haber tiempo de angustia como nunca lo ha habido antes, desde que han habido naciones, hermanos. Iba a ser el tiempo de angustia que iba a estar aconteciendo en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo Jesús, y cómo se está posicionando todo. Cada pieza se está poniendo en su lugar. Dios está obviamente luchando contra Satanás, el conflicto de los siglos, hermanos, ese conflicto que se ha estado llevando por mucho tiempo, y el mundo en sí va a estar dividido entre dos grupos. Los que van a seguir a la bestia y se van a poner la marca de la bestia en su frente, en sus manos, y van a adorar a la imagen de la bestia, como nos advierte Apocalipsis 13, y todos aquellos hermanos que van a seguir los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesucristo, que es el pueblo remanente de Dios. Que obviamente el dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que fue a hacer guerra contra la mujer que representa a la iglesia y contra su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que somos nosotros, hermanos, el pueblo remanente de Dios. Porque hay una iglesia, solamente una iglesia, la iglesia adventista, que está guardando todos los mandamientos de Dios. Y tienen el Espíritu Profecía a través de los testimonios de la mensajera de Dios, la hermana Elena de White. Entonces, hermanos, mi llamado para cada uno de ustedes es que podamos nosotros, hermanos, dejar el mundo, dejar el pecado, dejar ya de jugar a la iglesia, hermanos, dejar de hipocresía, de falsedad, de ser gente formalistas, legalismo, todos estos tipos de males, hermanos, y trampas satánicas que el enemigo está queriendo promover dentro de la iglesia para que nosotros pase el tiempo, perdemos del tiempo, hermanos, y nos estamos enfocando en las cosas materiales y las cosas del mundo, hermanos. Como sabemos que están aconteciendo, especialmente con la tecnología y todos estos avances que obviamente ha tenido el mundo en los últimos 50 años. Confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido una orden de compra. Estamos hablando del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se confirmó en el 2013 que ellos emitieron una orden abierta por 1.600 millones de balas. Como se informó en otra parte de esta orden de compra, es para balas de punta hueca, cuyo uso en la guerra está prohibido por el derecho internacional. Imagínense, hermanos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos compró más de 1.600 millones de balas con, dice aquí, puntas huecas, que está prohibido por leyes internacionales para ser usado en guerras, hermanos. Entonces es para aquí, no es para Irak, no es para Afganistán, no es para todo el mundo, sino que es para aquí, es algo doméstico. También se informó en otros lugares que en el apogeo de la guerra de Irak, el ejército gastaba menos de 6.000 millones de balas al mes. Por lo tanto, 1.600 millones de proyectiles serían suficientes para sostener una guerra caliente durante más de 20 años en América. Hermanos, cuando yo me di cuenta de esta noticia hace ya más de 10 años atrás, hermanos, realmente me preocupé porque yo dije, ¿qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué están comprando tantas balas? Y saben, hermanos, yo tuve un compañero hace unos años atrás que me contó, él es un ex militar, soldado. Él estaba en las Marines, que es obviamente un departamento de la Fuerza Militar de los Estados Unidos, y él fue a Irak, estuvo en Afganistán, y me confesó y me dijo, David, nosotros en el pasado, el ejército americano se estaba preparando y se había preparado para la guerra desértica, ¿verdad? La guerra en el desierto, la guerra en las montañas, en estos lugares en el Medio Oriente que son muy difíciles de poder obviamente pelear en esos lugares, la topografía en esos lugares. Pero en los últimos 10 años, dice, el enfoque cambió radicalmente en los Estados Unidos, porque ahora lo que estamos haciendo nosotros, dice,
es que estamos entrenando para insurrecciones civiles, que hayan protestas, anarquía, violencia en las ciudades norteamericanas. Entonces nuestro enfoque cambió del Medio Oriente a doméstico, aquí en los Estados Unidos. Entonces, hermanos, eso es algo, hermanos, que la mensajera del Señor nos había mencionado nosotros hace mucho tiempo atrás. Nos dijo de que iba a haber mucha división, iba a haber mucha discordia, iba a haber anarquía, hermanos, iba a haber protestas, iba a haber insurrección, iba a haber muchos acontecimientos, hermanos, violentos que iban a estar aconteciendo en las ciudades. Y es, hermanos, un llamado para que cada uno de nosotros podamos hacer el esfuerzo, las personas que no se han ido al campo, a dejar, a abandonar las ciudades e ir al campo, hermanos. Un servidor, gracias a Dios, que vivo en el campo. Vivo en un pueblo muy pequeñito, hermanos, al sur de Kansas City, que está en el campo, hermanos. Entonces ahí, gracias a Dios, Dios me ha mandado ahí para que pueda yo trabajar en su obra y no estar obviamente en la ciudad. El ejercicio de entrenamiento militar Jade Helm 15 de los Estados Unidos, así se llamaba obviamente la operación el entrenamiento militar Jade Helm 15 de los Estados Unidos, que tuvo lugar en varios estados de los Estados Unidos entre el 15 de julio y el 15 de septiembre de 2015. El ejercicio en el que participaron 1,200 efectivos de 4 de las 5 ramas del ejército de los Estados Unidos fue diseñado para entrenar a los soldados en habilidades necesarias para operar en entornos de combate en el extranjero, incluidas las maniobras a través de poblaciones civiles. Entonces estamos hablando de lugares civiles en los Estados Unidos, hermanos. Y esto obviamente, hermanos, sucedió hace ya 8 o 9 años atrás, hermanos, y vemos, hermanos, que de una forma silenciosamente y secretamente el gobierno de los Estados Unidos están queriendo prepararse, hermanos, para una posible guerra civil. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Se los voy a pintar de esta forma. Es que la élite, los globalistas, la nueva orden mundial, estamos hablando de la cabala satánica, ¿ok? Que conocemos nosotros, hermanos, que sabemos como creyentes y adventistas del séptimo día. Estas personas satánicas que adoran a Lucifer y a los ángeles caídos, los demonios, ellos van a fomentar y van a crear estos eventos, estos acontecimientos, ya sea la caída del dólar, hermanos, la caída de la bolsa de valores, un ataque EMP, ¿verdad? Como se dice en inglés, donde van a paralizar y destabilizar todo la electricidad en los Estados Unidos, o que haya una false flag attack, como se dice, una bandera de mentira, un ataque de bandera falsa, ¿ok? Donde, ¿qué va a pasar? Van a inventar y crear una mentira como el 11 de septiembre, ¿verdad? Que nos está atacando Rusia o China o Corea del Norte o Irán, y van a ellos crear este evento, el mismo gobierno de los Estados Unidos, y luego van a ¿qué cosa, hermanos? Las noticias, los medios de comunicación, que obviamente son comprados por la nueva orden mundial, van a transmitir esta información falsa, esta noticia mentirosa, falsa a las personas, y entonces así van a ¿qué cosa? A pasos gigantescos, hermanos, facilitar que haya la guerra civil en los Estados Unidos. Hermanos, la palabra de Dios dice, Jesucristo nos advirtió de que íbamos a ser perseguidos por defender el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Entonces, todo lo que está pasando en este mundo, hermanos, los planes de la nueva orden mundial, los planes de Satanás, con sus agentes satánicos, los ángeles caídos, los demonios, es todo para en contra del pueblo de Dios, el pueblo remanente, porque acuérdense que la mensajera de Dios nos está advirtiendo de que todas las personas nos van a echar a nosotros la culpa. ¿Quiénes? Los guardadores del sábado, los que guardamos todos los mandamientos de Dios, pero especialmente el 4º mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. Nosotros somos los que vamos a tener el gran blanco en nuestras espaldas, hermanos, y nos van a perseguir a nosotros. FEMA, ¿han escuchado los campos de concentración de FEMA? Escuchen esto, hermanos. Todo esto, hermanos, lo he comprobado en las redes sociales, hermanos. Todo esto lo he investigado por más de 10 años, hermanos. Esta información no es nueva para mí. Esto es algo que he verificado. He hablado con ex militares, ex soldados, hermanos, en el ejército, incluso con personas que trabajan en el gobierno de los Estados Unidos. He tenido el gran privilegio de hablar con estas personas, hermanos, y ellos me han contado y me han confesado muchas de estas verdades, hermanos. Entonces, FEMA
Dice aquí, fue creado el 1 de abril de 1979, de conformidad con la orden ejecutiva 12127 o 12127 del presidente Jimmy Carter. Fusionó la Administración Federal de Seguros de Administración Nacional de Control y Prevención de Incendios, el Programa de Preparación Comunitaria del Servicio Meteorológico Nacional, la Agencia Federal de Preparación y la Administración Federal de Asistencia en Desastres, que es FEMA. Entonces es una agencia norteamericana que fue, ¿qué cosa? Creada y establecido en el año 1979 cuando fue Jimmy Carter el presidente. También asumió la defensa civil del Departamento de Defensa, que estaba a cargo de preparar a los ciudadanos para un ataque militar. Imagínense, hermanos, ataque militar. Entonces, es decir, este es un plan sistemático que la élite, la nueva orden mundial, hermanos, que sabemos nosotros que es gente que le sirven a Satanás, son gente mala, son gente que quieren controlar todo el mundo y unificar todos los países para tener un solo gobierno mundial, una sola moneda y una sola religión falsa, que es satánica. Estas personas, hermanos, lo han estado planificando por mucho tiempo. ¿Ok? No es algo que de repente, la nueva orden mundial es un invento que fue creado hace 5, 10, 15, 20 años atrás. No, hermanos. Esto ha estado en efecto desde años. Satanás, sus ángeles caídos, sus demonios, hermanos, los que le sirven a él, los seres humanos, hermanos, malvados, estas personas, hermanos, han acarreado este plan desde un principio, hermanos. Porque al final, acuérdense, hermanos, que el enemigo quiere pelear contra el Cordero de Dios, quiere pelear contra las huestes angelicales y él pensando en su mente que las va a poder derrotar, hermanos, con la ayuda del mundo. Pero eso sabemos nosotros que no va a acontecer. Jesús ya ganó, hermanos. ¿Ok? Eso no es, ni hay que ni nosotros pensar en eso, ni preguntarnos, hermanos, ni dudar. En 1993, Bill Clinton convirtió la dirección de FEMA en un puesto en el gabinete. En 2003, FEMA pasó a formar parte de la Dirección de Preparación y Respuesta a Emergencias del Departamento de Seguridad Nacional. Y este ejercicio, que se llama el Ejercicio de Preparación 1984, es un programa de respuesta de emergencia que implica la implementación de la ley marcial. Hermanos, aquí la ley marcial está conectado con la ley dominical, el movimiento de poblaciones civiles y el arresto y detención de segmentos de la población. Imagínense, todo esto, hermanos, lo he sacado de las páginas del gobierno, hermanos, ¿ok? Lo único que, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Somos destruidos por falta de conocimiento. Hermanos, tenemos todo a nuestra disposición. Podemos nosotros, hermanos, sacar todo esto, hermanos, y analizarlo, profundizarlo, estudiarlo y, obviamente, tratar de conectarlo con las profecías, hermanos, con lo que dice la Biblia, el espíritu profecía, hermanos. El movimiento de poblaciones civiles y el arresto y detención de segmentos de población. Imagínense, hermanos, qué terrible esto, cómo se está preparando ellos. Y nosotros, la iglesia adventista, durmiendo, no predicando el mensaje de los tres ángeles, no tocando trompeta en Sión, no advirtiendo al pueblo adventista, dejen el pecado, dejen la hipocresía, dejen la falsedad, dejen de andar jugando juegos. Todos somos malos, hermanos. Todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dejemos de andar nosotros en hipocresía, hermanos. Si hemos sido malos y hemos sido mal agradecidos con Dios y nos hemos portado mal en el pasado, dejemos eso entonces, hermanos. Dios nos va a dar la victoria a nosotros. Su Espíritu Santo, Jesucristo, Dios lo quiere derramar. La lluvia temprana y la lluvia especialmente tardía la quiere derramar sobre su pueblo, hermanos, para que podamos terminar la obra y la gente pueda escuchar la voz de Dios. Entonces dejemos de estar dormidos como pueblo adventista. Ellos están, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, ellos se están preparando, hermanos, y nosotros estamos cabeza abajo, estamos roncando, estamos soñando con este mundo y sus distracciones. Fue dirigido por FEMA, el Departamento de Defensa, implicó la coordinación de otros 34 departamentos y agencias federales. Imagínense cómo todo, hermanos, se está cumpliendo como nos estaba diciendo la Biblia, la profecía, hermanos. Esta gente son satánicos, adoran a Satanás, adoran a los ángeles caídos, los demonios. No están ellos haciendo todo esto para predicar el mensaje de los tres ángeles o promover la obra de Dios aquí en la tierra. Claro que no, hermanos. Dejemos de ser ingenuos y de pensar de que el gobierno, las personas que trabajan en la política o en el gobierno,
tienen el mejor interés para nosotros. Claro que no, hermanos. ¿Saben quién tiene el mejor interés para nosotros? Se llama Jesucristo. La Operación Garden Plot es un programa de ejército y la Guardia Nacional de los Estados Unidos bajo el control del Comando Norte de los Estados Unidos para brindar apoyo militar federal durante disturbios civiles internos. Un ejemplo de la implementación del programa fue durante los disturbios de Los Ángeles de 1992, cuando se utilizaron fuerzas del Ejército y la Marina de los Estados Unidos junto con la Guardia Nacional de California. Entonces han tenido ejercicios. ¿Desde qué tiempo, hermanos, han tenido ellos ejercicios? Preparándose para el evento más culminante que va a estar aconteciendo en el futuro. El uso del Ejército Federal para defender las leyes nacionales de conformidad con la ley Posse Comitatus de 1878, que impone restricciones del uso interno de ejército con fines de aplicación de la ley. Entonces, la Constitución, los derechos civiles de los norteamericanos, de los estadounidenses, va a ser eliminado cuando se ponga la ley marcial, hermanos. Sin embargo, recientemente la sección 1076 de la ley pública 109-364 o la Ley de Autorización de Defensa John Warner de 2007 ha modificado el Posse Comitatus y la Ley de Insurrección. Entonces, básicamente esto, hermano, lo que le estoy leyendo, por ejemplo, la Ley Comitatus, todo eso, hermanos, es para darle el derecho a los Estados Unidos, a cada ciudadano norteamericano, a poder tener derechos, hermanos, bajo la ley, para que no vayan a abusar de las personas, del gobierno estadounidense, hermanos. Eso es lo que básicamente significa y está implicando lo que estoy leyendo, hermanos. Impone límites al despliegue militar nacional para permitir al gobierno federal tomar unilateralmente el control de la Guardia Nacional Estatal de cada estado de los Estados Unidos, que hay 50 estados, y posicionar tropas federales en cualquier parte del país durante una emergencia pública. Entonces, ellos están creando estos eventos, hermanos, que están fulmigantes, hermanos, están ocurriendo en nuestro país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. En agosto de 2002, el entonces fiscal general John Ashcroft pidió que los ciudadanos estadounidenses considerados combatientes enemigos, ¿verdad? Los enemigos terroristas domésticos, ¿verdad?, fueran detenidos indefinidamente sin cargos e independientemente del Poder Judicial. Esta posición jurídica fue confirmada en el caso de un ciudadano estadounidense detenido en el extranjero por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos en un fallo de enero de 2003. Entonces, hermanos, esto es para los adventistas, hermanos. Esto es para nosotros porque, hermanos, Satanás conoce la profecía. Él sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y sabe que él, con la ayuda del brazo militar, del poder civil, se va a unir la iglesia y el Estado y van a poder perseguir fácilmente al pueblo de Dios sin tener ningún obstáculo, hermanos. Todo esto es realmente, hermanos, es un plan maléfico, malvado. En enero de 2007, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles publicó un informe basado en documentos obtenidos mediante una demanda basada en la Ley de Libertad de Información que mostraba que el Pentágono había monitoreado al menos 186 protestas antimilitares en los Estados Unidos, imagínense, hermanos, y recopilado más de 2.800 informes que involucraban a estadounidenses en una base de datos sobre amenazas antiterroristas. El gobierno de los Estados Unidos, hermanos, se ha descubierto que están espiando a los ciudadanos americanos. Y eso va en contra de la ley constitucional que protege el derecho de privacidad de cada americano, hermanos. Yo nací en los Estados Unidos. Yo nací en San Francisco, California. Mis padres son del Salvador, me siento orgulloso de tener raíces hispanas, raíces del Salvador. Y también ser latino, obviamente, hablar este idioma tan lindo. Pero, hermanos, este país, así como ha dado mucho, también ha quitado bastante, hermanos, a las personas. Desde hace algún tiempo, FEMA han estado renovando y construyendo nuevos campos de detención en todo el país. En enero de 2006, KBR, filial de Halliburton, anunció que se le había adjudicado un contrato de entrega indefinida, cantidad indefinida, para construir instalaciones de detención para el Departamento de Seguridad Nacional por un valor máximo de $385 millones en 5 años. Imagínense, hermanos. Las compañías americanas, las mismas compañías americanas se están prestando para este acto
horrible, hermanos, horroroso. Dice aquí también, una estimación actual del número de campos de detención es más de 800 ubicados en todas las regiones de los Estados Unidos. Hermanos, no muy lejos de la ciudad de Kansas City hay un campo de concentración. Yo personalmente he manejado por esa área y he tomado fotos, hermanos, de los vehículos militares, de los helicópteros, de los ataúdes negros que tienen ellos, hermanos, en estas instalaciones es un campo de concentración. Richard Geber. Y hermanos, se está preparando la élite para lo que va a estar pasando. Entonces dice el Espíritu de Profecía, el apóstol Juan oyó en visión una potente voz en el cielo que exclamaba, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, nadie puede esconderse, hermanos. Nadie puede decir, me voy a esconder debajo de la roca, debajo de la piedra, o esconderme en mi casa, en el sótano de mi casa, porque no quiero ser parte de esto. No, hermanos, todos vamos a tener que compadecer ante Cristo, ante su tribunal, y todos vamos a tener que hacer una elección, una decisión. Si vamos a seguir a Dios y vamos a guardar la ley de Dios y obedecer lo que Él nos dice, o vamos a seguir al mundo y vamos a obedecer la nueva orden mundial y ser parte de este plan satánico que el enemigo tiene para el mundo, hermano, y ser destruido y dejado para siempre aquí en este mundo y perder la eternidad con Jesucristo. Temibles son las escenas invocadas por esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás aumenta a medida que su tiempo se acorta, dice la mensajera de Dios, y su obra de engaño y destrucción alcanza su culminación durante el tiempo de angustia. Hermanos, ya vamos a estar viviendo bajo ese tiempo de angustia, hermanos. ¿Ok? El tiempo de angustia de Jacob, hermanos, va a ser el tiempo pequeño de angustia y luego va a ser el tiempo largo, el tiempo más largo. Entonces, ese va a ser, hermanos, lo que va a iniciar las 7 plagas, que las 7 plagas sean obviamente derramadas, pero vamos a tener que ser sellados el pueblo de Dios. Entonces, muchos van a perecer, hermanos, en el primer tiempo de angustia. Muchos van a dar sus vidas, hermanos, ¿ok? Pero ya después de eso, hermanos, en el gran tiempo de angustia, Cristo nos va a proteger a nosotros y nos va a cuidar, porque la muerte ya no va a haber, como dice Apocalipsis, hermanos. Entonces seamos nosotros sobrios, hermanos, y velad, como dice la palabra de Dios. Estemos nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, queriendo despertar, hermanos, despertar y tratar de hacerlo mejor con la ayuda de Dios, hermanos, porque Dios ya viene muy pronto a este mundo. Ya viene muy pronto a este mundo, hermanos, y todo se está como efecto de dominó. Está cayendo, hermanos, justamente como Dios lo había delineado en su palabra, hermanos, y en el espíritu de profecía. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, porque Él realmente nos ama, nos quiere, Él quiere que nosotros podamos estar haciendo todo lo correcto, lo cabal, hermanos, con la ayuda de Dios. Los pecadores han rebasado el límite del tiempo de gracia que les fue concedido. Hermanos, estamos en tiempo prestado. Estamos en tiempo de urgencia, en tiempo de desesperación, donde nosotros como el pueblo de Dios debemos estar levantándonos de nuestro sueño letargo, hermanos, y anunciar las verdades a un mundo moribundo, especialmente a la iglesia adventista, a la iglesia corporativa. Hay que orar por los líderes, hermanos, que puedan despertar. Yo no estoy aquí, hermanos, juzgando a las personas o atacando. Hermanos, cuando nosotros amamos la obra de Dios y queremos lo mejor para el pueblo de Dios, vamos a hablar la verdad. Vamos a levantarnos y denunciar y decir las apostasías de Israel. Así como el profeta Isaías, el profeta Elías, el profeta Eliseo, Juan el Bautista, hermanos. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista estaba juzgando a Herodes? ¿Estaba él queriendo ser como Dios y juzgar al rey Herodes? ¿O Elías juzgar al rey Acab y a la reina Jezabel? Hermanos, no seamos nosotros ingenuos. El hablar la verdad de Dios y darle al pecado su nombre no significa que estamos juzgando y estamos atacando a los pastores o a los líderes o a la conferencia general o a la iglesia adventista. Queremos despertar a la gente porque Cristo viene. Se va a cerrar la puerta a la gracia, hermanos. Y si estamos cómodos, relajados y no hay que hablar, no hay que nosotros levantar calumnia, no hay que levantar nosotros discordia, no hay que ser disidentes, hermanos, por favor. Dejemos de ser ignorantes, hermanos, espirituales.
La hermana White, Jesucristo, nos dice a nosotros que debemos de hablar la verdad de Dios. Y no estar nosotros, hermanos, ahí cómodos y tranquilos y estar nosotros, hermanos, dejando que el tiempo pase, hermanos, porque el tiempo está pasando y la venida de Jesús está acercándose cada día más, especialmente ahora en estos tiempos, hermanos, finales. Despertemos, pueblo de Dios, con la ayuda de Dios. El mundo entero se verá envuelto en una ruina, dice la mensajera de Dios, la hermana White, más terrible de lo que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y sabemos nosotros lo que pasó en Jerusalén, hermanos. Esa profecía de la abominación desoladora de Daniel, que habla obviamente del libro de Daniel y Mateo 24, Jesucristo lo mencionó, aconteció en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, hermanos. 2 veces el ejército romano fue a sitiar a Jerusalén. La segunda con Tito, que destruyó y aniquiló y mató a miles y miles de personas, hermanos, que obviamente el primer capítulo del conflicto de los siglos lo menciona, lo que pasó ahí, que dice que, hermanos, los padres mataban a sus hijos, los hijos mataban a sus padres, no había comida, no había agua, hermanos. Y la sangre, cuando Tito y su ejército entró en Jerusalén, dice que la sangre, hermanos, caía como agua de las gradas, hermanos, del templo de Jerusalén. Era como ríos de sangre, hermanos. Entonces, lo que pasó en Jerusalén, hermanos, la abominación desoladora, la persecución en contra del pueblo de Dios, va a estar pasando también en nuestro tiempo, hermanos, pero va a ser de una escala más grande, mayor, porque va a ser global. No va a ser solamente para Jerusalén, como fue la abominación desoladora la primera vez en el tiempo de, obviamente, los cristianos, hermanos. Nosotros vamos a ver cosas peores que vieron ellos, hermanos. Y no se diga ahora con la tecnología cómo ha avanzado todo. Entonces, Mateo 24, acuérdense, tiene doble aplicación para el tiempo de Cristo, para el tiempo de la iglesia cristiana primitiva, pero especialmente para, ¿qué cosa? La segunda aplicación es para nosotros, el pueblo remanente viviendo los últimos tiempos, hermanos. Pero Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. ¡Qué lindo, hermanos! Amén, gloria a Dios, hermanos. ¿No se emocionan ustedes así como un servidor, hermanos? Yo me alegro al leer esto porque me doy cuenta de que, ¿saben qué? Mi Dios es más fuerte. Mi Señor me ama, me quiere a mí, un pecador, te ama a ti también. Él quiere ayudarte a ti, hermano. No dejes que tu fe caiga. No dejes que la muerte o la enfermedad o la depresión o la soledad o la angustia aflige tu corazón y tu alma de que tú vayas a dejar los caminos del Señor. Hermanos, yo no escucho lo que dice la gente. Yo lo que me enfoco es en servirle a Dios, en cambiar y dejar de ser falso, hipocresía o mentira o falsedad, cualquier cosa, el pecado, cualquier cosa que nosotros como seres humanos pasamos en esta tierra. Y yo digo, Señor, yo quiero dar mi vida más a ti, yo quiero servirte, yo quiero prepararme con tu ayuda, oh Dios, para que yo pueda estar parado firme en los últimos tiempos y no caer. Porque eso es lo que Satanás quiere. Quiere reírse en nuestras caras y hacernos caer, el gran acusador de los hermanos, como dice la palabra de Dios. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzaban a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caiga. Entonces está el pequeño tiempo de angustia y luego está el tiempo de angustia más grande, que sabemos nosotros que lo menciona la Biblia, el Espíritu de Profecía. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, escuchen bien, hermanos, vendrá aflicción sobre la tierra, ya va a estar aconteciendo muy pronto, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Porque Satanás quiere detener la obra del mensaje de los 3 ángeles, hermanos. Es lo que Satanás quiere. Pero no lo va a poder lograr porque Dios, hermanos, va a pelear. Miguel, el gran príncipe, Jehová que salva, va el gran Adonai, el gran Shaddai, hermanos, el Dios eterno, Jehová Dios, Yahvé Dios, y su Hijo Jesucristo, hermanos, y los santos ángeles de Dios van a pelear para protegernos y ayudarnos a nosotros a mantenernos fieles, hermanos. Entonces lo único que debemos de hacer es aceptar, creer, confiar, porque Él es un Padre amante que quiere lo mejor para sus hijos. Dice la mensajera del Señor también en el libro, voy a leer de El conflicto de los siglos, el capítulo 39, que se titula El mensaje final de Dios. Escuchen esta parte, hermanos. Terrible será la gran crisis que llegará al mundo. Hermanos, estamos ya a punto de que esto vaya a acontecer, hermanos.
Ya está muy cerquita este tiempo de crisis grande que va a afectar a todo el mundo, hermanos. Unidos los poderes de la tierra. ¿Quiénes son los poderes de la tierra? Los gobernantes, los Estados Unidos, Rusia, Ucrania, China, Irán, Corea del Norte, México, Brasil. ¿Se van a unir con quién? Con la Iglesia Católica Romana. Se están uniendo la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes apóstatas, todas las religiones falsas, el shintoísmo, el taoísmo, el budismo, musulmanes, judíos, todos se van a unir, hermano, imagínense, para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. ¿Qué día es? El domingo, el primer día de la semana. Adoración al Dios Sol, paganismo, satanismo, mis queridos hermanos. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser perseguidos porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento que dice, acordaos del sábado. Hermanos, ahora se dan cuenta el por qué es importante que estamos preparándonos para esto, hermanos. Dejar las ciudades, abandonar la vida en este mundo, hermanos, los placeres de este mundo, mundanales, temporales, y estar preparándonos, hermanos, para ir al campo, estar preparando nuestras almas con la ayuda de Dios, santificándonos nuestras vidas, dejando el pecado, hermanos, porque vamos a tener que ser santos. No va a haber mediador al final, hermanos. Jesucristo va a abandonar cuando Jesucristo se salga del lugar santísimo. Ese corto periodo de tiempo donde Jesucristo se va a quitar su vestimenta sacerdotal y se va a poner la ropa de rey, de reyes y señor de señores, conquistador. Hermanos, en ese tiempo breve no va a haber mediador. Entonces debemos dejar el pecado, hermanos. Entonces no escuchemos a estos pastores adventistas y muchos predicadores que están predicando basura y porquería, hermanos, apostasía, diciendo de que podemos seguir pecando y está ok, está bien. No, hermanos. Jesucristo venció la tentación, nunca cedió a la tentación, venció las acusaciones de Satanás y nunca pecó. Si Jesús, siendo humano, pudo vencer la tentación, hermanos, y nunca pecar, entonces nosotros también lo podemos hacer. La última generación no va a pecar, hermanos, en la tierra con la ayuda de Dios. Cambiando un poco, hermanos, ahora el tema, quiero hablarles brevemente de la música, hermanos. La música, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Miren, la música para mí es muy importante. En mi relación con Dios, cuando estoy yo leyendo la palabra de Dios, leyendo el Espíritu Profecía, los testimonios de la hermana White, orando, afligiendo el alma, hermanos, ayunando, dando testimonio con las personas. La música, hermanos, es un tema muy primordial que debemos nosotros elevar más y mencionarlo más. Algo que he visto en los últimos años recientemente, hermanos, es un desastre. La música mundana, la música de los artistas, celebridades que adoran a Satanás y tienen pacto con el enemigo, y Satanás les da el poder, les da la bendición de él, ¿verdad? De Satanás, los ayuda a ellos a tener influencia, a tener seguidores, a que la gente los siga, a estas celebridades, a estos artistas, músicos, y se llenen los estadios. Hermanos, esa música satánica se está metiendo dentro de la iglesia adventista. Hermano, hace unos meses atrás, o el año pasado me parece, yo escuché una alabanza, no voy a dar el nombre de este grupo, adventista. Hermanos, cuando escuché esta alabanza supuestamente, hermanos, dije yo, qué raro porque esta se escucha como una canción mundana y lo comprobé, hermanos. Me fui a investigar cómo se llamaba la canción, música mundana, y hermanos, cuando lo comparé, era exactamente, hermanos, como la música mundana. Entonces los adventistas, muchos músicos adventistas, están copiándole al mundo, incluso la manera como se visten, su estilo, hermanos, su apariencia, en el ritmo, hermanos, en las palabras. Lo único que hacen es le cambian las palabras, nada más. Usan el mismo sonido, el mismo timbre, todo, hermanos, ¿verdad? Pero lo que hacen es cambiarle las palabras. Meten a Jesús, la iglesia, el Espíritu Santo y todo, hermanos. Eso, hermanos, eso es contaminación, hermanos. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón, hermanos? Metieron fuego extraño dentro del templo, fuego que no era del fuego del cielo, hermanos.
Y entonces estamos haciendo eso con la música, hermanos. Entonces miren lo que dice el Espíritu de Profecía referente a la música, hermanos. Importante que nosotros no caigamos en las trampas satánicas, hermanos. No estar escuchando música que nos va a separar de Dios, porque la música lo que debe hacer es ennoblecer el carácter, debe elevarnos a Dios. Cuando yo escucho, hermanos, el arpa de música cristiana, o escucho artistas de los tiempos de antes que cuando yo era un niño, como yo nací, crecí en la iglesia adventista, mi madre ponía a muchos cantantes cristianos adventistas en esa época, y era una música, hermanos, celestial, una música divina que te hace subir, como que te estás subiendo al cielo, hermanos, y tener esa relación con Dios y ese contacto con Dios y esa manera de abrir tu corazón a Dios y sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en tu vida. Dice la mensajera del Señor, Dios ha entretejido la música en la trama misma de su creación. Por ejemplo, cuando hizo todas las cosas, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién era el director del coro celestial, de la música en el cielo? Lucifer, hermanos. El libro de Apocalipsis describe el cielo como un lugar de alabanza incesante que resuena con cánticos de adoración a Dios y al Cordero por todas partes. Debido a que Dios hizo al ser humano a su imagen, compartimos el amor y el aprecio por la música con todos los seres creados. De hecho, la música puede tocarnos y conmovernos con un poder que va más allá de las palabras o cualquier otro tipo de comunicación. La mejor música, la más pura, elevada, nuestro ser hasta la misma presencia de Dios. Eleva nuestro ser hasta la misma presencia de Dios, donde los ángeles y los seres caídos lo adoran con cánticos. Entonces, cuando los hermanos se han acercado a mí, me han dicho, hermano, mire, la cultura aquí en los Estados Unidos, la cultura de los morenos en el Caribe o en África o donde seas, es más alegre, más upbeat, como dicen en inglés. Hermanos, vamos a nosotros estar en la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que los ángeles, hermanos, ellos están saltando, danzando y haciendo todo tipo de escándalo en el cielo, adorando a Jesucristo, adorando a Dios el Padre, hermanos? Hermanos, claro que no. Entonces hay que pensar nosotros y usar un poco la lógica, hermanos. Si Dios es un Dios santo, Él pide que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, y que lo adoremos con santidad, porque Dios no es cualquier persona. Dios no es cualquier ser extraño o raro o lo que sea, hermanos. Dejemos, hermanos, de hipocresía, hermanos, y de falsedades, hermanos, y de hacer excusas, inventos de excusas, hermanos, para poder nosotros escuchar música mundana que se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Incluso la música mundana, hermanos. ¿Qué bien te va a traer eso? Nada, hermanos. Esos artistas le están adorando a Satanás. Entonces nosotros hay que mantenernos puros y santos, porque Jesucristo viene a traer a su iglesia que sea conservado pura y santa, hermanos. Sin mancha de pecado, hermanos. El proyecto 2025, para terminar, hermanos, quiero leerle un poco acerca del proyecto 2025. Este plan de parte de los republicanos conservadores de la derecha, imagínense, hermanos, cómo se está cumpliendo la profecía. Se está uniendo la iglesia y el Estado, hermanos. ¿Ok? Esos dos lados contrarios que estaban opuestos en un tiempo, el republicanismo, el protestantismo, separado de ¿qué cosa? De la iglesia, hermanos. Por eso son cuernos como de cordero, dice la profecía de la primera bestia, que es los Estados Unidos, ¿verdad? Hermanos, esos dos cuernos supuestamente tenían que estar separados, pero se van, ¿qué cosa? A unir los dos poderes, la iglesia y el Estado, hermanos. Entonces, el Partido Republicano, hermanos, con Trump, con Ben Carson, con ahora el nuevo, el vicepresidente de Trump, todas estas personas, hermanos, ellos tienen plan para unir la iglesia y el Estado, hermanos, y apoyar a la iglesia católica romana, porque la iglesia católica romana por muchos años y por mucho tiempo han estado preparando el escenario en los Estados Unidos, hermano, para que los dos se puedan unir, tanto el poder civil con el poder religioso, hermanos. Y lo mismo que le aconteció a Jesucristo, que se une la iglesia y el Estado, los judíos, el Sanedrín, con Roma, y persiguieron a Jesucristo, lo apresaron y luego lo crucificaron, hermanos. También nos va a pasar a nosotros, hermanos. El proyecto 2025, también conocido como Project 2025, es una colección de propuestas políticas conservadoras.
Viene el engaño satánico disfrazado con religión, hermanos. Satanás quiere engañar a los religiosos y los conservadores y a la iglesia en los Estados Unidos, hermanos. Y de derechas creadas por la Fundación Heritage, imagínense, The Heritage Foundation, que es una organización sumamente conservadora en los Estados Unidos, hermanos. ¿Ok? Ellos son los que están promoviendo esto y aparentemente se ve que es algo bueno. Hay que traer a Dios a las cortes, hay que traer a Dios en las escuelas, las oraciones con los niños, los alumnos, los 10 mandamientos en las cortes. Necesitamos más de Dios en nuestra sociedad para curar los males que están pasando en el mundo. ¿Suena eso algo parecido a lo que estaba diciendo la mensajera del Señor? Claro que sí, hermano, es el engaño de Satanás. Esta es una grande mentira. El proyecto